ahí vamos, vamos bien. Entonces, bueno, mi nombre es Juan Camilo Mendoza Carrillo, ya hay varios compañeros de la universidad, entonces pues me presento para los que no me conocen, mi nombre es Juan Camilo, Juan Camilo Mendoza Carrillo, de octavo semestre de medicina y actual coordinador del grupo de interés en pediatría. Entonces, bueno, voy a apagar la cámara para que la conexión esté lo más estable posible. Y hoy nos reúne un tema especial que es la anemia. En especial, vamos a hacer como tal una aproximación hacia la general, pues vamos a hablar sobre las generalidades de la anemia y vamos a hacer como tal un enfoque dirigido hacia la anemia ferropénica. Entonces, bueno, pues, estas son mis credenciales, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y pues coordinador del grupo de interés en pediatría. De esto vamos a hablar, vamos a tener una definición para que estemos en la misma página, para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hablar un poco de la clasificación. Es una clasificación un poco superficial porque ya más adelante con el diagnóstico vamos a ver más con mayor profundidad esa clasificación. Etiología, vamos a hablar del diagnóstico, en especial de la anemia ferropénica, tratamiento y prevención ya como tal dirigido hacia la anemia ferropénica y unas conclusiones para llevarnos a nuestra práctica clínica. Entonces, antes de comenzar, siempre tengo la costumbre de comenzar la charla con una frase. En este caso es una frase de Rosalind Yalow, eso fue una física ganadora del Premio Nobel de Medicina de 1977 por el desarrollo de radioinmunoensayos para identificar y obtener hormonas peptídicas. Y eso identificó pues, que en la diabetes tipo 2 hay un uso ineficiente de la insulina. Entonces, ella dijo que como tal, las ganas y esa alegría por conocer siempre, digamos, es lo que nos separa de los jóvenes de los mayores. Hasta que uno llegue y diga, no quiero conocer más, ahí es donde uno se vuelve viejo. Pero si uno sigue con esas ganas de conocer todo, conocer siempre todo lo que le llama la atención, pues ahí es cuando uno retoma su juventud. Entonces, con esto comenzamos con nuestra definición. Quiero que quedemos en la misma página todos. Entonces, bueno, esta es la foto del día de hoy, del 24 de julio, tomada por el telescopio Hubble. Es Júpiter y la luna Io, que es una luna volcánica. Con esta imagen chévere, comenzamos entonces. Entonces, ¿qué es la anemia? Hablamos de la literatura médica, habla que es valor de menor a menos 2 desviaciones estándar de la hemoglobina y la masa eritrocitaria, pues es decir, el hematocrito. ¿De qué va a depender la hemoglobina y el hematocrito? Va a depender del sexo, va a depender de la edad, va a depender de la altura sobre el nivel del mar y va a depender de la edad gestacional. La mayoría de veces nosotros vemos un cuadro hemático y podemos definir con solo el cuadro hemático, este paciente tiene anemia, pero debemos juntar todos estos, todas estas características. Y además de eso, dependiendo de la edad en la que estemos viendo a nuestro pacientico, vamos a empalmarlo con el estado nutricional de la madre y pues también del paciente. Para ver si se encuentra como tal en ese espacio de la anemia carencial que ya más adelante vamos a tocar. Entonces, recordemos que la definición de anemia, fisiopatológicamente hablando, es un desequilibrio entre la producción de eritrocitos y la eliminación de los mismos. Pero bueno, esa es la que se encuentra en gran cantidad de literatura médica, pero la que más me gustó a mí fue la siguiente. Es un desequilibrio, como siempre, entre el crecimiento del individuo y su ingesta de hierro. Esta ya va más asociada hacia la anemia ferropénica. Y ya vamos a darnos cuenta que dependiendo de la tasa de crecimiento, dependiendo de su sexo, la edad y la nutrición, vamos a poder desarrollar una anemia ferropénica.
Entonces, ¿la anemia de qué es responsable? O sea, la anemia es una patología, es un síndrome, entra como síndrome anémico y ya después se desglosa su etiología y pues ya como tal el órgano blanco que esté afectando. Pero en este caso es la responsable de un importante número de mortalidad materna y gestaciones de alto riesgo. Además, aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, prematuridad y mortalidad neonatal. Y finalmente, pues es responsable de esa alteración multifactorial que presenta el niño en su crecimiento y en su desarrollo neurológico. Pero bueno, eso es como lo más importante, ¿cierto? Pero también la anemia tiene escondida atrás de ese gran síndrome varias situaciones de riesgo. Aumenta el riesgo de infección, tiene un bajo rendimiento escolar, presenta como tal un disconfort al momento de estar haciendo una actividad física y de forma crónica altera su productividad laboral y su relación social con los otros. Perdón que se están uniendo. Listo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que esta anemia va a estar asociada con muchos antecedentes maternos, obstétricos, perinatales, pero también va a estar asociado como tal a un síndrome de malnutrición, ¿cierto? Esa malnutrición puede ser dos, hacia el alto consumo de como la obesidad o hacia la reducción e ineficiente consumo, que es la desnutrición. Además de ese síndrome de malnutrición, vamos a encontrarnos también con condiciones de fragilidad socioeconómica, como es la pobreza, y lo que lleva escondido como tal ese nombre, ¿cierto? Esa fragilidad socioeconómica, fallas en la sanidad, fallas en la atención en salud de su zona local. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos factores cuando estemos hablando de anemia. Bueno, entonces sigamos. Vamos a hablar un poco de la absorción dietaria. Es algo superficial, no pretendo, digamos, quitarle el trabajo a los nutricionistas que muy bien lo saben explicar, pero en conceptos básicos, nosotros consumimos dos tipos de hierro en nuestra dieta. Hierro M, que es el derivado de productos animales, más que todo cárnicos y viscerales, y el hierro no M, que es derivado de los productos vegetales y pues de las frutas. En los animales se logra aproximadamente un 25% de absorción, pero es un número teórico. No quiero que se lleguen, no quiero que se lleven como tal que eso es lo que se va a absorber sí o sí. Depende de toda la dieta, depende de un contexto en general. En los vegetales, la absorción teórica va a estar entre el 5 al 10%. Pero pues lo que les comento, cierto tipo de alimentos, cierto tipo de sustancias y condiciones van a alterarnos nuestra absorción del hierro, hacia la alta o hacia la baja. Y teniendo en cuenta eso, nosotros formulamos hierro. Entre esas, lo que más formulamos en atención primaria en salud va a ser sales de hierro. Entonces va a ser el sulfato ferroso, que es la sal que más usamos, y más adelante vamos a ver su dosificación. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la absorción dietaria va a estar en paralelo y ligado al metabolismo del hierro. Entonces, la hepcidina es ese regulador endocrino que nos va a controlar el metabolismo del hierro, pero no es lineal esa relación, sino es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? A mayor hepcidina, nosotros vamos a generar una respuesta ferropénica. Pero listo, ya sabemos eso. La hepcidina es una hormona hepática, es un reactante de fase aguda. Entonces, todos los estímulos mediados por interleuquina 6, secundarios a infección e inflamación, nos van a aumentar esa hepcidina. Y si nos aumentan la hepcidina, esta misma se va a encargar de degradar a la ferroportina. Y la ferroportina es la que se encarga de distribuir como tal el hierro hacia la sangre. Entonces, saca el hierro, la ferroportina saca el hierro de la célula, puede ser enterocito, coloncito, macrófago, etc. Pero lo saca hacia la sangre. Entonces, cuando aumenta la hepcidina, baja la cantidad de ferroportina que se expresa en las células y baja la cantidad de hierro sérico, ¿cierto? De hierro, pues, de hierro liberado.
Entonces la hepcidina no deja que se distribuya el hierro a los tejidos, pero al otro lado de la célula, al otro lado del enterocito, tampoco va a dejar que el hierro sea absorbido por nuestros colonocitos. Entonces, la hepcidina, su respuesta ferropénica a la infección, a la inflamación, va a ser reducir tanto absorción como distribución tisular del hierro. Y la ferritina también es una proteína hepática, es un reactante de fase agudo, y lo que nos va a hacer, aunque nos determina los almacenes de hierro, ¿cierto? En la inflamación, en infección mediada por interleuquina 6, va a aumentar sus cantidades y nos va a hacer como tal una alteración en la interpretación ferrocinética pues, de los estudios, que ya más adelante lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo se comporta el hierro en nuestra fisiología? Pues claro, nosotros vamos a entender que el hierro es un elemento, tiene dos valencias, etcétera, pero bueno, entra como tal en la categoría de nutrientes, micronutrientes, oligoelementos, etcétera. Entonces, a medida que nosotros tenemos diferentes estados fisiológicos que nos aumenten las necesidades de hierro, vamos a tener pues, que comer más cantidad de hierro o suplementarnos. ¿En qué pasa eso? Pues en el crecimiento, en la menstruación y en la gestación. Entonces, listo. Requerimos un aumento en el consumo de hierro, pues en su preferencia, si es posible, si las creencias y la cultura lo dejan, en su preferencia, es decir, de procedencia animal. Pero, digamos, en la actualidad nosotros debemos entender que también hay contextos diferentes donde hay culturas veganas, vegetarianas, y debemos acá incluir como tal la educación al paciente, decirle supleméntese, ¿cierto? Hay muchas veces que, digamos, luchan contra el sistema por medios exactos, entonces uno no puede luchar contra el sistema si está fatigado, si le da pereza hacer todo, si está pálido, si no puede hacer actividad física o no la tolera. Entonces, supleméntese y ahí sí luche contra el sistema. Otra cosa, los alimentos. Pues ya sabemos que dependiendo del tipo de alimento, más que todo vegetal, los vegetales disminuyen la absorción de hierro. La vitamina C lo aumenta. Entonces, para recordar un poco, acá pausamos un momento y les quiero dar unos pequeños datos. En la semana 3 a 4, en la semana gestacional, en la tercera y cuarta semana gestacional, encontramos el inicio de esa eritropoyesis. ¿Dónde? En el seno endodérmico. Después pasa al hígado y el hígado comienza a ser un órgano hematopoyético principal hasta la segunda semana de vida. Y desde el cuarto mes de gestación vamos a encontrar que la médula ósea se va a volver un órgano hematopoyético secundario, que luego va a progresar a ser primario, pero ya en la vida neonatal. ¿Cuándo se desarrollan los almacenes de hierro? Desde el tercer trimestre, perdón. Desde el tercer trimestre se comienzan a desarrollar los almacenes de hierro. Y es por eso que los prematuros que no alcanzaron un buen desarrollo de esos almacenes van a tener un aumentado riesgo de anemia, ¿sí? Normalmente los neonatos a término pueden lograr una alimentación con lactancia materna exclusiva sin presencia de ferropenia hasta los 4 meses. ¿Sí? Ya después pueden desarrollar ferropenia dentro de los 4 a 6 meses restantes de la lactancia materna exclusiva, que digamos que nuestra academia nos enseña que son 6 meses. Algunas guías pueden decir que va hasta los 4 meses, donde desde el cuarto mes se puede introducir alimentos, pero pues ya depende como tal de las escuelas. Y esa ferropenia que les estaba comentando no significa que esté generando anemia, solo está en un estado ferropénico, se depletaron los almacenes de hierro. Ya la anemia se presenta si esa ferropenia se continúa con el tiempo, ¿cierto? Se depletan los almacenes, se depleta la cantidad de hemoglobina y cuando ya comienza a haber una alteración medular, una respuesta medular a eso, ya es cuando comenzamos a ver como tal esos signos de anemia, microcitosis, hipocromía, fatiga, etc. Pero entonces,
Desde el cuarto mes de vida, si seguimos con la lactancia materna exclusiva sin suplementación, estamos induciendo una ferropenia. Nos pone en riesgo de retraso en el crecimiento, retraso en el neurodesarrollo, pero no es tan grave como una anemia ferropénica, ¿sí? Pero entonces, algunas guías comentan que la suplementación se debería hacer desde los 4 meses hasta los 18 meses, o dependiendo de la introducción de alimentos ricos en hierro, que ya pues más adelante vamos a detallar en eso. Listo, ya cerramos ese paréntesis un poco grande y volvemos a nuestra presentación. Entonces, en el paciente neonatal lactante, la oclusión del cordón umbilical como antecedente pues, perinatal y como antecedente obstétrico como tal es importantísimo. Si es un neonato a término, ¿cierto? Con un buen peso para la edad gestacional, sin ser macrosómicos, nada de eso, o sea, está bien, ¿sí? Se ve bonito el bebé y todo. Pues nosotros pues tenemos los diferentes puntos de los criterios clínicos para la oclusión del cordón umbilical. Las guías dicen entre 3 a 4 minutos, pero pues deberíamos seguir los criterios clínicos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la volemia de ese feto, pues de ese neonato, pueda tener tanto la volemia suficiente para subsistir y también las reservas suficientes como para poder desarrollarse e impulsarse hacia adelante, ¿cierto? Hacia adelante como en su crecimiento. Entonces, en los pretérminos vamos a evaluar las diferentes complicaciones que pudo haber tenido el parto o el feto o la madre, o pues los tres, y evaluar como tal esa oclusión del cordón umbilical. Porque si es inmediata o precoz, vamos a encontrar un aumentado riesgo de anemia, ¿cierto? Más que todo anemia ferropénica. Pero si es tardía, vamos a encontrar un fenómeno de hiperviscosidad, posiblemente de hemólisis, y más que todo, en la tardía se puede ver esos fenómenos con un bebé, pues con un neonato macrosómico. Entonces, cada uno de estos conceptos nos abre un mapa mental grandísimo de diagnósticos diferenciales, de patologías, que no es el objetivo de hoy, sino como pues para tenerlo en cuenta y así, por eso lo estamos hablando superficialmente. El sexo va a tener la mayor fuerza en la pubertad, ya que la influencia de la testosterona nos va a aumentar las concentraciones de hemoglobina y hematocrito, y eso va a ser como tal la razón por la cual los adolescentes tengan un mayor nivel de hemoglobina y hematocrito que los adolescentes hombres tengan un mayor nivel de hemoglobina y hematocrito que las mujeres. Además también de pues, la menstruación que en la pubertad de las mujeres sucede y que debemos preguntar, ¿qué tanto sangro? Porque esa es otra causa en ese grupo etario de anemia ferropénica. En este caso hay un aumento en la destrucción, un aumento en las pérdidas, más que todo. El transporte de oxígeno lo debemos tener en cuenta porque el hierro lo vemos como un elemento, pero debemos verlo como una parte de todo, ¿cierto? El hierro va a ser parte de la formación de la hemoglobina y la hemoglobina como tal es la que ayuda en el transporte de oxígeno. Entonces el oxígeno en sangre rápidamente se encuentra en dos formas, unido a la hemoglobina o pues disuelto en sangre. Y el suministro de oxígeno hacia todo el cuerpo va a depender del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Cuando hay una reducción en la hemoglobina, encontramos adaptaciones primitivas y la más primitiva de todas es el aumento del 2,3 difosfoglicerato. Esa es la respuesta adaptativa más primitiva de todas. Y esta se encarga de reducir la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno para que aumente su entrega. ¿Listo? Si esa adaptación falla, comienza a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y en el gasto cardíaco y comenzamos a tener taquicardia. Y ya después, si todo eso falla, ya comenzamos a tener signos de choque. Entonces, ese es el hierro en nuestra fisiología, algo tan complejo que se mete desde lo más, digamos, simple,
que sería la alimentación o las hormonas, y se va hasta algo tan complejo como es la nutrición. Y pues que la nutrición y los efectos hemodinámicos y cardiovasculares. Entonces, bueno, esta es una tablita de todos esos alimentos o tipos de alimentos que pueden limitar la absorción del hierro. En su mayoría, por no decir todos, son alimentos de una dieta vegetariana y vegana. Entonces, ¿qué debemos decirles? Pilas, o sea, mucha espinaca, mucha remolacha, mucho soya, pilas con eso, ¿sí? O sea, una dieta vegana no significa algo bueno, algo saludable, dependiendo del tipo de crecimiento que usted tenga, dependiendo de la edad que usted tenga, etc. Entonces, bueno, como para tenerlo en cuenta, como para hacer recomendaciones y para practicar nuestra puericultura en esta nueva generación de madres veganas y vegetarianas. Bueno, sigamos entonces con la clasificación. Es algo supremamente superficial que más adelante lo vamos a desarrollar. Pero cuando nosotros estamos hablando de anemia, de síndrome anémico, junto con el cuadro hemático y todos los exámenes que más adelante vamos a ver, vamos a evaluarla por el volumen corpuscular medio en microcítica, normocítica, y está mal, normocrómica, no, normocítica, y macrocítica. Teniendo en cuenta la microcítica, podemos tener, en este caso, en nuestra población, más que todo ferropénica, pero en otra población, con familiares del Mediterráneo, de África del Norte, podemos encontrar también talasemias, ¿sí? Ya son algo más genético. En la normocrómica podemos encontrar fenómenos hemolíticos, inflamación, enfermedad crónica, baja producción de eritrocitos y hemorragias agudas. ¿Pero por qué hemorragias agudas? Al fin y al cabo, pues nosotros tenemos entendido que la hemorragia aguda lo que nos va a generar es como tal una anemia ferropénica, porque hay un aumento en la pérdida. Pues no, o sea, el estadio inicial de la hemorragia aguda es una anemia normocítica normocrómica. Esa es la primera consideración que debemos tener en la hemorragia aguda. Ya después, con respuestas de la eritropoyetina, con respuestas medulares correctas, podemos salir de esa hemorragia o gastar y gastar y gastar generando eritrocitos, generando pues como tal una ferropenia. Y ya después, más adelante, una anemia microcítica hipocrómica, ya como tal anemia ferropénica. Y en las macrocíticas, teniendo en cuenta todos los exámenes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, extendido de sangre periférica y el índice de producción eritrocitaria, vamos a ver si es megaloblástica o no megaloblástica. Este último, el índice de producción eritrocitaria, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque esa es la medida indirecta. Esa es como ver de forma indirecta la médula ósea qué tal está funcionando. Si esa médula ósea es una buena médula ósea, está con buen funcionamiento, van a generar reticulocitos, va a haber una reticulocitosis y va a haber como tal otros hallazgos en estos exámenes. Pero si es una mala médula ósea, posiblemente infiltrada, va a haber una reacción normal, ¿cierto? Que no se esperaría, por ejemplo, en un caso de anemia por hemorragia. O puede estar arregenerativa, es decir, presentándose una reticulopenia, y eso nos alarmaría mucho más que tener solamente una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, bueno, veamos a ver la etiología, algo sobre las causas. Los diferentes artículos lo agrupan por concepto fisiopatológico, pero en este caso el artículo del Dr. Marks del 2016 lo agrupa es como por estadios, por grupos etarios. Entonces, en los neonatos podemos encontrar pérdida de sangre, pero ya siendo como tal esa relación con gestaciones de alto riesgo o complicaciones perinatales, que eso, entre el 5 al 10% de esas complicaciones desarrollan anemia neonatal severa, que eso empeora mucho el cuadro clínico, y si es prematuro, peor aún. También debemos tener en cuenta la incompatibilidad
pues al RH y al grupo ABO, ¿cierto? Con pues un neonato anémico, que dependiendo de la severidad de este caso y su inmunización puede presentar solamente anemia, una anemia de leve a moderada, o puede llegar a presentar hydrops fetalis, que sería algo catastrófico. En las hemolíticas congénitas encontramos esferocitosis congénita o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Algo ya con rasgos como un poco más raros, pero pues que se siguen viendo. Infecciones, pilas con el Storch. Entonces, si no se lo saben, pues lo recordamos. Storch es para sífilis, toxoplasma, R, rubeola, citomegalovirus, hepatitis B, herpes simple y la O de otros, donde entra el VIH y enfermedades endémicas. Entonces, estas están en Colombia: malaria, zika, tuberculosis, tripanosomiasis, que nos pueden generar anemia en un paciente neonatal, además de otros hallazgos al examen físico, ¿sí? Y también una parvovirosis B19, que es la desdenominada enfermedad de la cachetada, pues por sus hallazgos dermatológicos característicos. Entonces acá vemos un esferocito un poco ampliado, un poco borroso, por eso, porque pues está ampliado. Y las características dermatológicas faciales de la parvovirosis B19. En lactantes y preescolares podemos encontrar ferropenia secundaria a un consumo inadecuado, enfermedad parasitaria, crónica o repetitiva, y sangrados como la epistaxis, ¿cierto? Una epistaxis frecuente que entonces llega la mamá y nos dice: ay, no, es que mi niño está sangrando mucho por la nariz y le ha ido muy mal en el colegio, está como ahí achantado, como aburrido. Entonces, pilas con esos niños que sangran mucho por la nariz, porque probablemente estén haciendo una anemia ferropénica. En infecciones, pues también consumo de alimentos pues mal preparados, o donde haya como tal una mala, digamos, utilización de los alimentos, infección parasitaria otra vez, y entre esas infecciones parasitarias son frecuentes los sangrados ocultos, aunque los sangrados evidentes también están presentes. En hemoglobinopatías pueden ser por estructura deficiente o síntesis alterada. Y en los defectos del glóbulo rojo, pues defectos en sus membranas, o ya en el interior, pues en la parte enzimática, ya más genéticos, neoplásicos. Hay que correr a las leucemias. Ya tuvimos una charla sobre el abordaje de las leucemias también está en nuestro canal. Y en las anemias, pues como tal de carácter hemolítico, podemos encontrar inmunomediadas, donde haríamos el CUMS o no, secundaria a medicamentos, secundaria al síndrome urémico hemolítico y a la coagulación intravascular diseminada. Como foticos adicionales, les quiero traer una foto de diagnóstico de malaria con esos parásitos en anillo. También a nuestro parásito sonriente, que es la Giardia lambia, con el síndrome de malabsorción, que generaría como tal una anemia secundaria a un síndrome carencial severo. También encontramos acá a nuestro huevito de Ascaris lumbricoides y al fútbol americano, ¿cierto? El balón de fútbol americano, que sería un huevito de Trichuris trichuria. Ya hablando un poco más del rango de escolares, adolescentes, podemos encontrar las mismas consideraciones de la ferropenia, con excepción del crecimiento y la menstruación, que en los adolescentes es donde, digamos, es una causa frecuente de esa anemia ferropénica. Neoplasias otra vez, hemoglobinopatías y defectos en el glóbulo rojo, que si no se han detectado antes, se pueden detectar ahorita. Enfermedades crónicas, ya enfermedad renal crónica, hepatopatías, hipotiroidismo, pilas, y hemolíticas, que ya son las mismas que anteriormente mencionamos. Entonces, acá es la visualización de un extendido de sangre periférica con blastos, donde el porcentaje de núcleo es totalmente pues, disproporcional a la normalidad entre el núcleo y citoplasma. Acá vemos un frotis de sangre periférica
con esos hallazgos relevantes que nosotros podemos decir como, uff, es una anemia de células falciformes, ¿cierto? Esos eritrocitos en oso. Y acá vemos acantocitos de la enfermedad renal crónica. Y acá podemos ver bien chiquitos, yo creo que se los puede expandir, sí, señores, las células pues, mordisqueaditas, esquistocitos, ¿cierto? En anemias hemolíticas. Listo, súper. Y ya como para enfocarnos hacia la anemia ferropénica, hablamos de 4 posibles causas: mala absorción, pérdida aumentada, reducción de depósitos y aumento de sus necesidades. Una mala absorción puede ser por ingesta insuficiente, entonces ahí es donde haríamos una anamnesis alimentaria bien hecha, preguntar qué come, cuándo come, dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, etc. O un síndrome de mala absorción secundario a enfermedad celíaca, que ahorita pues ya se está aumentando como tal la prevalencia de enfermedad celíaca en el motivo de consulta del pediatra. También por cirugías gastrointestinales que hagan resección importante y pues infecciones de Giardia-Lambia que nos generan un síndrome de mala absorción. Por pérdidas aumentadas encontramos las evidentes como una insulinariasis masiva, ¿cierto? Menstruación, en este caso hipermenorrea, epistaxis reiterativa, hemorragias gastrointestinales no infecciosas y hemorragia perinatal. Y en las ocultas podemos encontrar una insulinariasis leve y puede también ser gastrointestinal o renal, las pérdidas ocultas. Además de esto, pues ya el tercer grupo de reducción de depósitos, encontraríamos la prematuridad, porque pues, no se pudieron desarrollar esos depósitos como tal, en gestaciones gemelares y ese síndrome de transfusión que se puede presentar, en oclusión precoz o inmediata del cordón umbilical, como anteriormente se los había comentado. Y finalmente, en el aumento de las necesidades, encontramos crecimiento, que es más importante en lactante y adolescentes, la gestación y la lactancia. Entonces, ahora imagínense una madre adolescente, ¿cierto? Pues bueno, una adolescente gestante reúne 2 de esas causas para anemia ferropénica, entonces toca estar pendiente, toca estar suplementándola de hierro desde el segundo trimestre. Bueno, hablemos del diagnóstico. Entonces, nuestro cuadro clínico va a tener diferentes signos y síntomas. Nosotros debemos estar pendiente porque nos puede llegar una mamá que nos diga que al niño le está yendo mal en el colegio, que se encuentra la almohada llena de sangre cuando se despierta, y nosotros, pilas, puede ser una anemia, ¿cierto? Ferropénica por epistaxis reiterativa. Entonces, podemos encontrar palidez en mucosas, más que todo en las conjuntivas, por favor, revísenlas. Irritabilidad, esos hábitos de pica, que es el consumo de sustancias no alimenticias. Podemos encontrar, dependiendo del tipo de anemia, ahí sí, ictericia y coluria, ¿cierto? Porque la semiología de la anemia es supremamente rica. Entonces, dependiendo si es macrocítica, microcítica, normocítica o hemolítica, vamos a encontrar diferentes signos. En este caso, la ictericia y la coluria son más de una hemolítica. Disnea y fatiga, como en todas las anemias, taquicardia como respuesta compensatoria, glositis en los carenciales, como en la megaloblástica también, y cuando la carencial es generalizada, puede haber glositis en la megaloblástica con una ferropénica presentando palidez en mucosas también, retraso en el neurodesarrollo y en el crecimiento. Puede haber también, presentándose en la anemia, un soplo de flujo como alteración hemodinámica. Y podemos encontrar, ¿por qué no?, signos de inflamación e infección. Entonces, dependiendo como tal de nuestro paciente, nosotros lo vamos enfocando. Y otros, ya dependiendo como tal de las causas específicas de esa anemia. Lo que les decía, estas son las conjuntivas normales, rojitas, rosaditas, y estas son pálidas. Pero lo que más LDR tiene, según la evidencia, es el aro conjuntival, este anillito de acá. Si ese está pálido,
hágale un examen, hágale un cuadro hemático, mándelo a revisar. Puede ser que tenga anemia. Y acá vemos otros síntomas, otros signos, dependiendo del órgano afectado y pues también dependiendo de las anemias. Por ejemplo, el edema palpebral en malnutrición. Pilas, esa es una carencia generalizada. Glositis en hierro y en deficiencia de vitamina B12. Esplenomegalia en la anemia hemolítica. Entonces, pueden haber varios signos, varios síntomas, y pues dependientes de la anemia. Y como tal, para nuestra anemia ferropénica, encontramos palidez mucosa, esa es la primera que se genera, y luego la palmar, que ya sería severa. Alteraciones en el patrón de sueño, alteraciones en la antropometría, siempre hay que tomársela, siempre. Este paciente, si nosotros tenemos antropometrías anteriores, podemos encontrar un retraso o un cese en el crecimiento, por ejemplo, un retraso en la talla, y toca correrle a ese niño. ¿Puede presentar signos carenciales? Claro que sí, puede ser combinada. En los cardiovasculares puede presentar taquicardia, puede haber, si está muy severa la anemia, alteración hemodinámica con signos de choque, hipotensión, etc. Presenta disnea, puede presentar sangrado oculto o evidente de forma gastrointestinal, y pues en los riñones ya la coluria como tal no es ferropénica, pero pues se puede presentar en la hemolítica. Y muy bien. Entonces, ¿qué más podemos encontrar en la anemia ferropénica? La pica, eso es supremamente importante. Demasiado también visión nublada, cansancio, dolor muscular, hipersensibilidad al frío, náuseas, etc. Bueno, de paraclínicos, nuestra primera línea va a ser el cuadro hemático, el conteo de reticulocitos, el extendido de sangre periférica y el perfil ferrocinético. Y luego, ya después de evaluar todo esto, con estos 4 primeros, podemos hacer un diagnóstico, pues podemos tener una sospecha al menos. O podemos hacer como tal el abordaje e ir descartando. Luego de hacer estos 4 primeros exámenes, vamos a pedir ya los adicionales, ¿cierto? Los específicos, un mielograma, una vitamina B12, un ácido fólico. La gota gruesa está acá en un corchete de interrogación, porque el extendido de sangre periférica podría ser como tal un trabajo superficial de esa gota gruesa. Claro, o sea, si estamos sospechando algo más, estamos sospechando otro tipo de parásitos, pues sí hacemos gota gruesa. Si no, no malgastemos los recursos. Y pues otros ya específicos como tal. Entonces comencemos. El hemograma tiene su hematocrito, hemoglobina, leucocitos, etc. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Saber que desde el primer día de nacimiento hasta los 6 meses, el niño va a ir en disminución de su hemoglobina. Acá es donde se dice que hay anemia fisiológica, pero solo es una disminución de la hemoglobina. Pero ojo, claro, todo paciente tiene su individualidad. Entonces, si por ejemplo nuestro paciente de 6 meses con esa hemoglobina de 11.5 se fatiga, tiene esos hábitos de pica, no, los hábitos de pica no. Si se fatiga, tiene palidez conjuntival, pues debemos preguntar más, sondear en qué está pasando, ¿sí? En qué se está, si se ha recibido suplementación de hierro, porque ya tiene 6 meses. ¿Cómo va a ser la lactancia materna exclusiva? ¿Qué alimentos le introdujeron a la dieta? Etcétera. Ya después de los 6 meses sí va en aumento hasta llegar a la hemoglobina del adulto. El hematocrito pasa lo mismo. Con el volumen corpuscular medio, nosotros vamos a tener como tal una medición especial, una formulita fácil de aprenderse, que nos va a ayudar pues, a tener en cuenta cuál es el mínimo y el máximo. Con los últimos dos, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿cierto? Con estos dos, vamos a tener una general, una regla general por escuela, que sería denominar ferropenia, bueno, denominar ves, el rango de la hemoglobina corpuscular media está entre 27 a 31, y es de la concentración de hemoglobina corpuscular media está entre 32 y 36. Toda
ferropénica, toda hipocrómica va a ser, con respecto a la hemoglobina corpuscular media, menor a 27. Y con respecto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, menor a 30. Listo. Ahí ya quedamos. Todo. Ahora, el RW, que no está en esta tabla porque el RW normal, el rango de normalidad está entre 11.5 y el 14.5. ¿Para qué sirve el ancho de distribución de banda? Esto nos va a decir qué tan similares o qué tanta disimilitud hay entre los grupos de eritrocitos. Entonces, si es mayor a 14.5, es una anemia heterogénea. O sea, hay una gran cantidad de formas de eritrocitos en nuestra sangre periférica. ¿Con qué lo podemos relacionar? En el extendido de sangre periférica va a haber anisocitosis. Entonces ahí decimos que está bien, que tiene sentido. Si es homogénea, va a haber una misma población de células de casi el mismo tamaño y pues nos vamos a ir por otro camino, ¿cierto? En transfusiones vamos a encontrar heterogénea. Entonces, ese es el RW. Muy bien. Encontramos lo que les estaba comentando, las ecuaciones fáciles de aprendernos del volumen corpuscular medio. Entonces, para el límite inferior, solo hasta los 14 años, y miren, la tabla va hasta los 12 años, ya después comenzamos a hablar del adulto. Pero entonces, 14 años, vamos a coger 70 y les vamos a sumar la edad en años, ¿sí? Ese va a ser el límite inferior. Y el límite superior, desde mayores de 6 meses, vamos a tener en cuenta la siguiente, 84 más 0.6 por años. Y ya podemos hacer el diagnóstico rápidamente de anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Fácil. Finalmente, tenemos el índice de Metzner, que ese en especial se utiliza en la interpretación de la anemia microcítica, ya que la anemia microcítica hipocrómica va a tener dos diagnósticos diferenciales más importantes, la ferropenia y la talasemia. Ahí está la ecuación, pero entonces ese índice, si nos da menor a 12, aumenta esa sospecha diagnóstica de talasemia, y si nos da mayor a 13, aumenta la sospecha diagnóstica de ferropenia. Eso es como lo único para lo que sirve el índice de Metzner. Entonces, listo. Ese sería el cuadro hemático con todos los índices importantes y todo. Ahora, adicionalmente al cuadro hemático, pues a toda la parte eritrocitaria, vamos a ver los leucocitos. Los neonatos son los que más van a tener leucocitos en toda la vida en un parámetro normal, ¿cierto? Entre 15.000 a 30.000. Obvio, vamos a tener en cuenta diferentes factores de riesgo perinatales, de la madre, etcétera. Vamos a tener en cuenta el cuadro clínico en general, ¿sí? Pero eso es como la normalidad, lo que se espera. Entonces recuerden que como tal, nuestro neonato va a tener esa gran cantidad y luego hasta los 10 días van a predominar los neutrófilos. Después de esos 10 días de nacido, hasta 5 años, va a predominar en esa fórmula linfocitaria, ¿cierto? En esa fórmula diferencial, qué pena, los linfocitos. Hasta los 5 años. Y después de esos 5 años, lo que va a predominar en la sangre de nuestro paciente van a ser neutrófilos, ya hasta la adultez. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. Claro que sí. Las infecciones son diferentes en estos pacientes. El cuadro hemático se debería, digamos, como tal, interpretar diferente. Pero siempre a la luz del cuadro clínico y de la historia clínica. Por favor. Finalmente, hablemos de las plaquetas. La normalidad está en 350 a 300.000 y pues están regulados siempre endocrinamente por la trombopoyetina. Pero pilas, porque es que en las anemias microcíticas hipocrómicas, como la anemia ferropénica, si el riñón está funcionando bien y la médula está funcionando bien, va a haber un estímulo para aumento de la producción de la eritropoyetina y esa eritropoyetina va a actuar sobre las células mieloides y
esas células madre mieloides van a ser estimuladas y pueden ir por el camino del eritroblasto, pero también pueden ir por el camino de los megacariocitos. Entonces, en estas anemias podemos encontrar con mucha frecuencia trombocitosis. Entonces, ya sabemos por qué, ¿cierto? El estímulo de la eritropoyetina también genera ese tipo de plaquetas. Y en esa trombocitosis se pueden liberar fragmentos de plaqueta, ¿cierto? Bueno, acá está el megacariocito, y el megacariocito se divide en plaqueticas normales, ¿sí? Pero también por ese gran estímulo hormonal, por ese gran impulso a generar más células, puede ser que se corte un poquito más grande, entonces genere unas plaquetas más grandes, más agrupadas, y esto se puede meter en la columna de los glóbulos rojos, ¿sí? En el análisis del examen del cuadro hemático, y puede cambiar el RDW. Así que también entra como un factor confusor para el RDW, ¿cierto? El ancho de distribución de banda. Pero no es tan relevante, no es que sea como así lo más frecuente y todo. Entonces, bueno, sigamos. Los reticulocitos también los debemos pedir, sí señores, conteo de reticulocitos. ¿Para qué? Lo debemos primero corregir con el hematocrito, con esta fórmula. Entonces nos van a entregar un porcentaje de reticulocitos y eso se lo vamos a multiplicar por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, esperado para la edad y el sexo. Con ese reticulocitos corregidos, vamos a encontrar el índice de producción eritrocitaria, que anteriormente habíamos dicho que era una medida indirecta para ver qué tal estaba funcionando la médula ósea. Cogemos los corregidos y los dividimos sobre la vida media de los reticulocitos. ¿Cómo es eso? Pues acá está. La vida media de los reticulocitos va a depender del hematocrito. A menor hematocrito, más van a durar en sangre, ¿cierto? Porque más maduros van a salir, más inmaduros van a salir de la médula ósea. Y a medida que haya un hematocrito normal, pues van a durar solo 1 a 2 días aproximadamente. ¿Y para qué nos sirve el índice de producción eritrocitaria? Pues para clasificarla en una anemia regenerativa o regenerativa, o pues normorregenerativa. Y pilas, es que esto no solo son palabras, sino toca contrastarlo con el cuadro clínico. Si el paciente está anémico, ¿cierto? Si aún sigue teniendo depósitos de hierro, pero pues ya está en una anemia ferropénica y no tiene ninguna patología medular, la médula debe estar respondiendo, ¿sí? Debe haber producción de reticulocitos, sí, debe haber, o sea, esperaríamos que hubiera una reticulocitosis, pero si encontramos en este caso una médula arregenerativa o normorregenerativa, nosotros pensamos que algo está mal, ¿sí? Esa es nuestra médula, con sus diferentes tipos de células, poblaciones celulares, etcétera. Pero si encontramos en este cuadro clínico una arregenerativa o normorregenerativa, vamos a pensar de una vez que está haciendo un freno medular potencialmente maligno, córrale, ¿sí? Porque eso puede ser una leucemia. Las leucemias en estos pacientes avancen rápidamente. Y la anemia es uno de los primeros signos que puede aparecer en estos pacientes, junto con la pérdida de peso, que también puede estar relacionada tanto con la leucemia como con la anemia. Bueno, y finalmente el perfil ferrocinético, que sí tiene valores de normalidad, pero pues prefiero, digamos, en que entendamos qué significa el perfil ferrocinético y cómo puede estar alterado. El hierro sérico, pues es fácil, pues es el hierro que está en la sangre, pero ese es difícil de interpretarlo, porque se depende y se va a modificar por la dieta. Entonces, pues, ¿puede haber un confusor ahí? Claro que sí. La ferritina, en un estado sin inflamación y sin infección, la ferritina es un muy buen parámetro diagnóstico. La literatura comenta que menores a 12 puede ser anemia ferropénica. Muy bien, listo. Pero en inflamación hay algunos autores que usan modelos matemáticos, algebraicos, otros que dicen que menor a 30 ya se acepta como un buen nivel, pero no sabemos, ¿cierto? Entonces tenemos que contrastarlo con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros examinamos y con lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son los datos de normalidad de Harriet Lane, pero pues
también debemos tener en cuenta que eso se puede aumentar o disminuir dependiendo del estado inflamatorio del paciente. Y la saturación, junto con la capacidad de unión al hierro, van a hacer el cuento del trencito y de cuánta gente vamos a montar ahí. Ese tema de esos dos parámetros del perfil ferrocinético se van a tratar de entender el transporte versus la afinidad, ¿cierto? La saturación va a hablar del transporte y la afinidad va a hablar de la capacidad de unión. Cuando nosotros estamos en una anemia con depresión de los depósitos de hierro, necesitamos hierro, o sea, nuestro cuerpo nos está pidiendo hierro. Entonces, esa afinidad va a aumentar, esa capacidad de unión al hierro va a aumentar. Entonces, vamos a dejar que en vez de que entre solo 3 personas a nuestro tren, vamos a tratar de meter a esa gente, pero apretada, como si fuera un Transmilenio, ¿sí? Pero, lastimosamente, no hay hierro que meter, ¿cierto? No hay personas que quieran meterse al Transmilenio. Entonces el Transmilenio va a ir solo con máximo 1 o 2 personas. Entonces vamos a encontrar la saturación baja. Entonces, hagamos un recuento. Sin tener en cuenta que pues el hierro sérico es dependiente de la alimentación. El hierro sérico en una anemia ferropénica va a estar disminuido, la ferritina va a estar como es almacenaje, va a estar disminuida, la saturación va a estar disminuida, en cambio la capacidad va a estar aumentada. Y este artículo de la utilidad clínica del extendido de sangre periférica es genial porque muestra caso por caso y la fisiopatología del extendido y de lo que encontremos en el extendido de sangre periférica. Unos compañeros de los Andes también hicieron un libro sobre interpretación del hemograma y el extendido de sangre periférica, buenísimo. Entonces se lo recomiendo. Acá encontramos el diagnóstico de anisocitosis, que es diferente tamaño de los glóbulos rojos, ¿cierto? En el extendido de sangre periférica. En cambio, este es el de poiquilocitosis, diferente tamaño en los glóbulos rojos. Una anemia macrocítica, evidenciable pues, en este tipo de glóbulos rojos, muy grandes, ¿cierto? Pero no esferocitos como este. Este es un esferocito. Entonces, esta se ve más que todo en las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12. Al igual que el hallazgo fundamental que nos permitiría, y vamos a ver que nos permite pues, iniciar el enfoque de la anemia macrocítica, que es el polimorfo nuclear polisegmentado. Muy bien. Y pues con todos los hallazgos de macrocitosis y eso. El microcito, glóbulo rojo chiquito, y una célula en forma de cigarro, que es fundamental para el diagnóstico, creo que no la están viendo, es esta. Es fundamental para el diagnóstico de, pues no es fundamental, es como algo súper exacto para el diagnóstico de anemia ferropénica. Entonces, si se encuentran esa célula en cigarro y pues el microcito, eso es una anemia ferropénica. También encontramos dacriocitos, que significan como tal una infiltración maligna de la médula ósea. Y pues bueno, maligna o benigna, esos dacriocitos. Entonces se notan como si el glóbulo rojo tuviera que hacer fuerza y se le quedara la colita, ¿cierto? Como para salir de la médula ósea, esta partecita. Entonces algo está ocupando esa médula y toca correr a ver qué es, ¿sí? Otra vez, en este caso, pues podemos hacer la interpretación de célula en cigarro u ovalocito. Pero en este caso sí es célula en cigarro porque las demás células están más o menos bien, excepto esta y esta. Pero de resto, la mayoría están bien. La siguiente vendría siendo un esferocito. Se pierde la concavidad normal y comienza a ser solamente rojo, curvo. Eso es una pelotica roja y ya. Esferocito, la esferocitosis congénita. Y finalmente los esquistocitos, que hacen parte como tal del cuadro clínico y pues que podemos ver en el extendido en un paciente con coagulación intravascular diseminada, una PTT idiopática o pues fenómenos hemolíticos. El continuum de la anemia es el siguiente. Pasamos de un cuadro totalmente normal donde los parámetros están súper bien
a reducir primero los depósitos. Entonces, primero nosotros gastamos los depósitos. Es por eso que podemos encontrar una ferritina baja, pero la ferrocinética no se pide de control, muchachos. Eso es el problema. Entonces, no lo vamos a ver en los tamizajes que nosotros le hagamos normalmente a nuestro pacientico. Luego, bajan los depósitos, se depletan y comenzamos a echarle mano, ¿cierto?, a consumir el hierro sérico. Y cuando consumimos el hierro sérico es cuando se comienza a frenar la síntesis de hemoglobina, comienza a haber un aumento en las protoporfirinas porque son como tal las salidas del metabolismo de la hemoglobina. Comenzamos a ver alteración en la membrana y en la forma del eritrocito, entonces microcitosis e hipocromía, junto con una anisocitosis y poiquilocitosis, porque esa médula está como loca, está estimulada al 110.000% y está que hace y hace y hace eritrocitos, entonces esa médula está funcionando como loca. Si nosotros viéramos un mielograma en esta parte, donde hay parámetros ferrocinéticos afectados y hay una eritropoyesis ferropénica, la médula es una médula roja, ¿sí? O sea, está llena de eritroblastos trabajando, reproduciéndose. ¿Puede haber un aumento en el riesgo de infección? Claro que sí, porque es que pues, podemos encontrar una leucopenia, ¿sí? No es frecuente, pero fisiopatológicamente sí se puede encontrar. Adicionalmente, pues después de que se genere como tal esa eritropoyesis ferropénica, encontramos y entramos al concepto de anemia ferropénica con la ferrocinética francamente alterada, pero no solo la periférica, sino también la del eritrón, que es la unidad funcional de la médula ósea, la que nos va a generar los eritrocitos. Ya cuando la hemosiderina esté nula, no hay hierro en la médula, decimos que entramos en este cuadro, donde si se pone severa, si hay anemia, pues vamos a botar reticulocitos. Si ya gastamos los reticulocitos, vamos al otro espacio, entonces vamos a comenzar a botar eritroblastos, etc. ¿Eso pasa en las anemias severas? Sí. ¿Es frecuente? No, pero puede pasar. Entonces, como tal, un enfoque general. Entonces, con la historia clínica y el examen físico, tenemos una sospecha de anemia. ¿Qué tipo de anemia? La más frecuente, microcítica, hipocrómica, ferropénica. Pero queremos confirmar, entonces mandamos a hacer un cuadro hemático, un conteo de reticulocitos y un extendido de sangre periférica. Con el volumen corpuscular medio vamos a determinar qué tipo de anemia tenemos. Y con los otros índices, junto con el extendido de sangre periférica y los reticulocitos, vamos a determinar en qué campo la metemos. Si es macrocítica, entonces megaloblástica o no. Si es microcítica, homogénea o heterogénea. Y si es normocítica, que venga con reticulopenia o reticulocitosis. Claro, este es el primer enfoque. Después vemos qué tal está funcionando la médula ósea. Y ahí es donde usamos el índice de producción eritrocitaria y vemos si esa respuesta medular corresponde a nuestro cuadro clínico. Y esta es la interpretación de la anemia en leve, moderada y severa. Pues se reunieron a los niños de menos de 5 años y a las gestantes en este grupo y a los niños mayores de 5 años en otro grupo diferente. En lo que se diferencia es una unidad solamente. Pero entonces hablamos de leve 10 a 10.9, moderada 7 a 9.9 y severa menos de 7 gramos por decilitro. Y pues en el otro grupo de mayores de 5 años, una unidad más. Y bueno, entonces en la anemia microcítica hipocrómica vamos a encontrar dos ramitas, la ferropénica y la talasémica. La talasémica ligada más a la población mediterránea, es algo mucho más genético, ¿cierto? Más raro en esta zona. Y la ferropénica, vamos a evaluar antecedentes sociales, pero ¿de qué? De riesgo, cómo está la casa, cómo come usted, entonces cómo come usted haciendo la anamnesis alimentaria y tener en cuenta los antecedentes relevantes, maltrato, epistaxis, qué tal, todo eso. ¿Evaluamos la posibilidad de tener sangrado oculto? Claro que sí. ¿Con qué? Con la información que nos da la historia clínica y los antecedentes y el examen físico. Evaluamos la posibilidad de que sea carencial también con lo mismo. Y siempre, por favor, vuelvo y se lo repito, evaluemos la antropometría. Así vamos a saber si estamos que
que le damos de una vez suplementos a este niño o de una vez también le damos suplementos, porque no debemos esperar a que se haya un retraso en la talla para comenzar el tratamiento. Y tener en cuenta los paraclínicos, qué etiología podemos concluir de nuestro pacientico y si sospechamos algo más, como por ejemplo una leucemia. Pilas, ahí sí toca correrle. Entonces, bueno, estas son las causas de anemia microcítica. En los pacientes puede haber un inadecuado consumo, mala absorción, inflamación, pues adquiridas como tal o pues genéticas y por pérdida de sangre. Entre estas, infestación parasitaria, el mintos, por ejemplo. Hipermenorrea, pilas, pues se ha documentado por gastritis por Helicobacter pylori y dietas vegetarianas y veganas. Entonces, bueno, los factores de riesgo, Colombia está en la mitad, no está, muchos artículos los diferencian entre países de vía de desarrollo, pues que pena, con bajos ingresos o desarrollados, pero Colombia comparte uno que otro de otro lado, de estos dos lados. Entonces, si la lactancia materna exclusiva va más allá de 4 a 6 meses, toca sí o sí darle suplementación de hierro. Es en serio, o sea, demasiado. O sea, actúa como un factor profiláctico, mejora el rendimiento, nos ayuda como tal a que nuestro pacientico, y pues si ustedes son padres, a que su hijo no tenga un mal crecimiento, un mal neurodesarrollo o un mal rendimiento académico. Consumo limitado de proteína animal. Hay varias familias, inclusive acá en Bogotá, que llegan y le expresan eso a uno, que muchas veces solo puede comer una vez proteína a la semana. Y no todos comen. Entonces, ahí estamos hablando de una inseguridad alimenticia. Entonces, pilas, con seguridad toca tocar este tema. La medicina familiar de Cuba, pues de esa escuela cubana, se trata, digamos, o nos ha enseñado ese estilo de medicina donde nosotros no solo vamos a tratar una patología, sino también una población, una comunidad, una familia. Dietas ricas en cereales, legumbres, etcétera, inadecuado consumo de vitamina C, multigestante, infección o infestación por el mintos, esquistosomiasis, malaria y enfermedades a repetición o crónicas como la tuberculosis. En el otro lado de la columna, entonces vemos sangrado gastrointestinal, que también se ve en Colombia, sangrado genitourinario, que también se ve en Colombia, y pues mala absorción por cualquier otro tipo de etiología, como la enfermedad celíaca, que también se ve en Colombia. Entonces, bueno, el doctor Marx hizo este arbolito, este enfoque que me pareció genial, y nos habla sobre cómo entonces manejar esta anemia. Entonces encontramos en el cuadro hemático, ya después de tener en cuenta la historia, baja hemoglobina. Entonces vamos a confirmar todo y evaluar los índices y por medio de los índices determinamos que es una anemia microcítica, ¿cierto? Porque nos dio debajo del límite inferior. Entonces evaluamos la severidad del cuadro clínico. Si necesitamos referir, tomamos en cuenta la sigla refiera del IEPI, que si no se la saben, yo se las digo, tranquilos. Entonces, R es de respiración, entonces necesitamos asegurar la vía aérea, dar oxigenoterapia, E de estabilidad hemodinámica, F de evitar el frío, es decir, evitar la hipotermia, y de informar a los parientes, pues a los padres o al acudiente, E de energía, tener en cuenta la glucosa, y si necesita dextrosa, dársela, registro y monitorización de los signos vitales y de las complicaciones que pueda tener este paciente y administración de líquidos y medicamentos. Con esta refiera, nosotros vamos a mover a nuestro paciente a hospitales de mayor complejidad donde puedan ayudarnos a atenderlo. Entonces, bueno, si tenemos un cuadro de anemia microcítica, tiene que ver esos índices con anemia ferropénica. Si la respuesta es afirmativa, vamos a tratar en este algoritmo presuntivamente, ¿cierto? Vamos a tratar primero y control en un mes. Si el tratamiento con sulfato ferroso sirve y aumenta más de 1 gramo la hemoglobina, el diagnóstico está confirmado, hacemos puericultura, que es evitar el consumo de vaca, ¿sí? La introducción debería ser más de 1 año.
o no introducirla. Pero pues bueno, y continuar el tratamiento adicional por 1 o 2 meses más para aumentar esos depósitos. Si no responde o no es hacia la anemia ferropénica, hacemos estudios complementarios, ¿sí? Como la electroforesis de hemoglobinas y los niveles de plomo, que en Colombia ya la intoxicación por plomo no es frecuente, y comenzamos a evaluar las diferentes posibilidades. Al igual que pasa en la anemia megaloblástica, ¿cierto? Que pues en la anemia macrocítica, que evaluamos si es megaloblástica o no, y en la megaloblástica vamos a tener niveles de folato y vitamina B12. Y en la no megaloblástica, niveles de reticulocitos. Y siempre, si no sabemos qué tiene o en verdad nada que mejora a nuestro paciente, referir al hematólogo pediatra, por favor. Y en la normocítica vamos a revisar como tal el conteo de reticulocitos. Entonces, si hay reticulopenia o reticulocitosis. Y ya después, si hay reticulocitosis, evaluamos como tal un cuadro clínico de sospecha de hemólisis. Y con la reticulopenia vamos a ver en qué encaja nuestro paciente. Si sospechamos cáncer, síndrome linfoproliferativo o microproliferativo, lo referimos de una vez al hematoncólogo pediatra, por favor. Finalmente, tratamiento y prevención. Entonces, iniciamos con la alimentación, teniendo en cuenta los diferentes contenidos de hierro y su absorción, dependiendo del tipo de alimento. Entonces, las carnes rojas son las que más tienen, luego el hígado y las vísceras, el pollo, algunos granos como la soya, por ejemplo, pero pues tener en cuenta que la soya también tiene sus fibras que reducen la absorción de hierro. Esta fue una gráfica de un estudio que está en la Guía de Práctica Clínica Argentina del 2017 para anemia ferropénica. Muy buena, y nos dice, la leche materna, sí, tiene 0.3 miligramos de hierro por litro. Pero, aunque sea la de menor cantidad de hierro, es la que más hierro permite absorber, ¿sí? Entonces el hierro absorbido durante todo el día con 700 mililitros de leche fue 0.12 y las necesidades dentro del periodo de lactancia materna exclusiva están entre aproximadamente 0.5 miligramos por día. Entonces, bueno, la lactancia materna siempre la vamos a defender, por favor. Después del 4.º mes, después del 6.º mes, vamos a iniciar la alimentación complementaria, cambiando texturas, adicionando por pasos los alimentos de diferente contenido calórico, evitando fritos, evitando, porque todo eso va modificando la epigenética para más adelante. Entonces, bueno. Cuando hablamos, pues sí, bueno, cuando hablamos de la etiología siempre debemos tratar las causas conocidas y pues con tratamiento conocido que no nos afecte más el cuadro clínico del paciente. O tratar de llevarlos a un control. Suplementación. ¿En quién? En los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Pues los prematuros, ¿cierto? Los que tienen bajo peso al nacer. Los lactantes después de 4 meses de vida. Y el rango de suplementación va desde los 4 meses hasta los 18 meses. O hasta la introducción de alimentos ricos en hierro. Los adolescentes por el crecimiento acelerado. Mujeres en edad fértil y mujeres con hipermenorrea. Adolescentes gestantes. Vegetarianos y veganos, gemelos, hemorragia perinatal y pues complicaciones obstétricas durante el parto, fórmula no suplementada ni fortificada. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer sí o sí la anamnesis alimentaria. Bueno, siempre en realidad. Y cuando haya sospecha de infección parasitaria crónica o frecuente, introducción de leche de vaca antes de los 12 meses. Esos son los grupos de riesgo. Farmacológico, vamos a dar sales de hierro y como les dije anteriormente, sulfato de hierro dentro de 3 a 6 miligramos kilogramo día, durante 2 a 3 dosis, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Elevar la hemoglobina hasta la hemoglobina media, ¿cierto? Hasta las 0 desviaciones estándar para el grupo etario y para el sexo. ¿Cómo sabemos que está respondiendo? Control a 1 mes para ver si la hemoglobina subió
1 gramo por decilitro. Si subió 1 gramo, súper bien. Si no, pilas, refiera, ¿sí? Y este hierro debemos informarle a la mamá que puede traer síntomas gastrointestinales molestos. Para ayudar a la tolerancia, podemos iniciar entre 1 a 2 semanas una dosis secuencial. Entonces, 3 a 4 gramos, 3 a 4 miligramos kilogramo día, con las mismas dosis y todo. Y irlas aumentando cada semana para pues, promover esa tolerancia al hierro. Si la hemoglobina sube y llegamos a la hemoglobina media, por ejemplo, en 2 meses, ¿cierto? Entonces, 2 meses de tratamiento inicial, pero luego tenemos que seguir esos otros 2 meses o doblar el tiempo hasta 4 meses para pues, llenar otra vez los depósitos. Entonces, ahí sería un tratamiento total dentro de 4 a 6 meses, pero eso es en las anemias leves a moderadas. Ya en las severas ya tenemos que intervenir rápidamente. Algunas veces el hierro oral, porque este es oral, no les sirve, ¿cierto? No responden o estos niños no toleran el hierro oral. Entonces debemos remitir al hematólogo pediatra para que él le pueda suministrar de forma correcta, de forma cuidadosa, el hierro intravenoso, pues parenteral también. Entonces, listo. ¿Cómo debe tomarse el hierro, doctor? Nos pueden preguntar. 30 minutos antes de comer, pues antes de cada comida, o 2 horas después de cada comida, para evitar pues alteraciones en la absorción y que se pueda disfrutar al máximo ese 20% de hierro elemental. Bueno, siempre recuperar la hemoglobina puede tardar entre más o menos 2 meses, 3 meses, así que así le debemos advertir a la madre, que debemos tener en cuenta todo eso. Y los controles, aunque no me cansaré de repetirlo, tienen que ser obligatoriamente con antropometría, para ver si salimos de ese receso, de esa meseta de crecimiento, o si empeoramos o si nos mantenemos ahí. Si nos mantenemos ahí, pues ya otro tipo de efectos, digamos, ese retraso en el crecimiento no lo produjo solo la anemia, ¿cierto? Entonces debemos evaluarlo carencial también. Y siempre en nuestras consultas, además de la puericultura, deberíamos hacer también, pues, profilaxis contra esos eventos carenciales. Y vemos que es de alto riesgo, también ácido fólico, no se les olvide, vitamina B12 y hierro. Entonces, como tal, para que no se nos olvide. IEPI nos refiere cómo tratar esa anemia. Nos la clasifica también en anemia severa, anemia o no tiene anemia el niño. Pero lo más importante que me pareció es recalcarles como tal el tratamiento, porque es que en una sección en el capítulo 42 nos dice recomendaciones según estado nutricional y anemia. Vemos cómo debemos dar la vitamina A, el hierro en sulfato ferroso, que es el que más usamos. Está por gotas, que ese es el que va dependiente de peso, y las gotas nosotros las usamos dependiendo también de la edad. Bueno, en menores de 6 meses, gotas, preescolares y escolares, jarabes y adolescentes, tabletas. Entonces, sí hay ayuda. Acá está la ayuda de nosotros. Está el hierro para tratamiento y el preventivo, el profiláctico, se da entre 1 a 2 miligramos kilogramo día y se da a toda la población de riesgo que les comenté, pues población de riesgo pediátrica. Bueno, el albendazol, obviamente, también para en población de riesgo con infección parasitaria, también. Entonces, el albendazol en suspensión lo encontramos en 400 miligramos dentro de 12 a 23 meses, 10 mililitros, y pues que esos son 200 miligramos, o después de los 2 años ya 400 miligramos o 20 mililitros. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿sí? Por favor, no se nos olvide eso. Finalmente, la prevención, pues ya les comenté sobre el hierro profiláctico y ya sabemos los grupos de alto riesgo. ¿Qué debemos asegurar? Una suplementación en atención prenatal desde el segundo trimestre.
pues una buena práctica en el momento de la oclusión tardía del cordón umbilical, que va a depender del cuadro clínico, y suplementar después del cuarto mes de lactancia materna exclusiva hasta la introducción de alimentos ricos en hierro. Estas son las necesidades básicas, estas son las profilaxis y la duración. Y la guía argentina nos dice cuándo se denomina la falla terapéutica. Si no aumenta la hemoglobina 1% es considerado falla terapéutica. Si la normalización de la hemoglobina no se realiza antes de los 6 meses, es falla terapéutica. Si no se mantiene la hemoglobina normal después de esos 6 meses, es falla terapéutica. Y si continúa con hemoglobina normal, la coronamos, como decimos normalmente. Pero si no, es falla terapéutica. Ya es cuando remitimos a hematología pediátrica. También por recaídas frecuentes, tratamiento refractario, pérdidas hemáticas no identificadas y anemia de causa no nutricional, que es donde cuando sospechamos ese cáncer, ¿cierto? Ya ahí le corremos. Ya nos quedamos con muchas cosas, con muchas fotos, con mucha información. Pues, ¿con qué prefiero que, digamos, nos llevemos esos mensajes como para nuestra práctica clínica? Voy a leer textualmente. La anemia es un motivo de consulta frecuente, el cual no va a ser expresado como doctor, tengo anemia, ¿cierto? Sino que tiene una semiología específica, la cual debemos identificar, interpretar y asimismo diagnosticar con rapidez y tratar de forma precoz para que no afecte a nuestro paciente. Ya hablamos, ¿cómo lo puede afectar? Complicaciones pues esas complicaciones se encuentran la alteración del crecimiento, neurodesarrollo, que hará que nuestro paciente no se adecue a su entorno social y escolar y tenga muchas más limitaciones a futuro. Sí, también debemos pensar hacia el más adelante. Y con eso terminamos. No sé si tengan algunas preguntas y pues estas es como tal todas las referencias que utilicé, además de las diapositivas. No sé si hay quien tiene preguntas, fue mucho tiempo. Voy a parar de grabar.